TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando a través de 9TV y a través de nuestro canal de YouTube. Les saluda su servidora Lidia Huache y bueno, pues hoy vamos a platicar de historia, de los caminos que de hace varios siglos comenzaron a trazar la historia y los asentamientos que hoy nos dan origen y nos dan explicación de cómo somos, por qué vivimos, por qué transitamos por donde transitamos, por qué nos asentamos en ciertos lugares y no en otros, y que esto no es cosa de que una carretera se haya construido por decisión presidencial o de algún gobernante de nuestra historia contemporánea. La verdad es que tienen su antecedente mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y es que están cumpliéndose 10 años de que se logró la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro. Para hablar sobre este tema, para entender los antecedentes, explicar de qué se trata, hemos invitado a un experto y es un historiador del Colegio de San Luis y nos da mucho gusto recibirlo. Es el investigador José Antonio Rivera Villanueva, quien obviamente se desempeña acá en el programa de historia y quien amablemente nos ha aceptado esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Gracias por recibirnos y bueno, pues por permitirnos esta entrevista. Muy bien, Lidia, por aquí, con un poco de lluvia, pero todo muy bien, muy fresquecito el clima. Sí, así es, apenas los primeros días previos en la víspera ya de que entre el otoño. Bueno, pues vamos a platicar precisamente con nuestro invitado para que nos cuentes, José Antonio, ¿cuál dirías que es, bueno, primero explicar al público para retomar, porque a lo mejor ya hace un buen rato que nos vieron, porque ya nos habías acompañado, pero ya hace un buen rato de eso, platicarnos qué significa esto de Camino Real de Tierra Adentro? Bueno, es un tema que está muy en boga desde hace unos 20, 25 años, cuando se comenzó a trabajar sobre este Camino Real de Tierra Adentro por investigadores tanto mexicanos como de Estados Unidos. Y esto tiene como antecedentes, pues empezaron ellos a buscar rutas, ¿sí? Hacia el norte. Pues una de ellas, la que consideran como principal, es el Camino Real de Tierra Adentro, que es un eje que comenzaba en la Ciudad de México, atravesaba por todo el centro de México, por Guanajuato, una parte de San Luis, Querétaro, bueno, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, hasta llegar a Nuevo México, en Estados Unidos, que en el periodo colonial, como sabemos, pues era la Nuevo México, ¿sí? Porque esto, pues era territorio del rey, ¿sí? Entonces era una línea que atravesaba, pues prácticamente por más de la mitad del país. Entonces esto vino a darnos precisamente más riqueza de la información y a descubrir y a redescubrir pues esos vestigios de ese Camino Real de Tierra Adentro, que era una columna vertebral en la economía de la Nueva España. Y pues todo esto, lógicamente que se ha manejado mucho que los españoles fueron los que establecieron esta ruta, pero si nos vamos a los antecedentes, a los prehispánicos, pues resulta de que no, ¿verdad? Todos esos caminos, todas esas rutas, pues ya las sociedades prehispánicas en todo el territorio de lo que es hoy México, en todo el territorio de Nueva España, ellos ya tienen muy establecidos sus caminos, sus veredas, ¿verdad? Que luego, claro, se convirtieron, se enancharon, se empedraron, etcétera, para facilitar el tránsito de las mercancías, pero sobre todo del oro y de la plata, que se empezó a explotar a partir de 1540 en la parte del norte de la Nueva España, siendo en este caso, por ejemplo, una de sus minas importantes las de Zacatecas, las reales Zacatecas, entonces, y luego en Durango, ¿verdad? Entonces todo esto vino a abrir esta brecha y sobre todo, pues a buscar la protección de los caminos, pero la red de caminos establecida
por los españoles como el Camino Real de Tierra Adentro, así llamada, desde el periodo virreinal, pues eran rutas que los grupos indígenas de todo el territorio ya tenían establecidas. Entonces, pues claro, buscaron caminos seguros, sobre todo, ¿verdad? Porque sobre todo acá en la parte del norte, a partir de Querétaro, era una zona de mucho conflicto, ¿verdad? Porque aquí estaban situados en esta región los grupos huachichiles principalmente y otros grupos llamados genéricamente como chichimecas, porque por aquí pasaba, por esta zona pasaba ese camino real de tierra adentro. Y por supuesto, pues los españoles estaban invadiendo territorios que no les pertenecían, ¿verdad? Pues estos grupos belicosos pues también estaban defendiendo su territorio. Entonces fue una serie de contrastes, vamos a decir, de luchas por el espacio, ¿sí? Lo que estuvo generando pues, buena parte del siglo XVI y un poquito del XVII, en esta parte del centro norte, ¿verdad? Llamada antiguamente como la frontera chichimeca. Entonces, este contexto nos permite a nosotros ver, ¿sí? Que a partir de estos conflictos, a partir de estos territorios, de estos caminos, pues las políticas del gobierno virreinal pues permitían a ellos generar grupos de caravanas de españoles protegidos con sus arcabuces, con sus espadas, etcétera, y sobre todo el establecimiento más o menos como cada 4 o 5 leguas, que son como cada 20, 25 kilómetros de fuertes, es decir, estas construcciones que eran fortificadas, que en cada esquina tenían un torreón, ¿sí? Con sus mirillas, sus troneras para defenderse, para asomarse y ver cuando venían los indios y poderse proteger en esos fuertes, que posteriormente se les llamó presidios, ¿verdad? Y que a la postre se convirtieron en poblaciones, esos fuertes, porque ahí era un sitio donde ellos se defendían de los ataques de los indios huachichiles principalmente, o de los chichimecas, de los guamares, etcétera, de toda esta región. Y todo este conflicto, pues duró desde 1550 hasta prácticamente 1589. Entonces, el Camino Real, pues se conoce como tal a partir de 1550, 49, 50, porque las minas de Zacatecas se descubren en 1546, se empiezan a explotar y a través de este camino, empiezan a mandar el mineral a la Ciudad de México para de ahí llevarse el quinto real a la corona, a España, ¿verdad? Por la vía Veracruz, por el mar, ¿verdad? Por el mar Océano, por el Atlántico. Entonces, pues todo este camino siempre estuvo de conflicto la mayor parte del siglo XVI. Justo te iba a preguntar, ya no sé, esbozaste de algún modo cuál es la importancia de que los investigadores estén tan interesados en eh, ir descubriendo, ir trazando cuáles eran estas rutas. Y bueno, nos decías porque de algún modo se descubren datos históricos de por dónde pasaba el mineral, qué conflictos había. Y bueno, pues podríamos decir que son los antecedentes o bueno, sobre todo antecedentes de por qué se instalaron ahí ciertos pueblos, a lo mejor justo algunos metros de los presidios o de estos fuertes. ¿Cuál es la riqueza, digamos, y el interés que han encontrado los investigadores, particularmente los historiadores? Pues hay muchas vertientes, ¿verdad? En lo que se ha investigado. O sea, el eje central ha sido la explotación de las minas, ¿sí? Lo que comenzó a generar estas rutas, vamos a decir, estas rutas que para ellos eran importantes, y sobre todo, pues la orografía, la geografía de todo este territorio, como era muy extenso, eran casi 1.600 kilómetros desde México hasta Santa Fe, Nuevo México, y estamos hablando de un tiempo de recorrido que hasta de 6 meses, ¿verdad? Era inmensa la distancia para poder recorrer toda esta distancia, porque era a base tanto de tamemes, que eran los cargadores, ¿verdad? Como de carretas, ¿sí? Jaladas por tiro de bueyes, ¿sí? O por mulas, ¿sí? O con arrieros, con sus recuas de burras, perdón, de mulas, o inclusive, sí, de mulas, que son las que más capacidad tienen para cargar. Entonces, todo esto, la línea principal, dijimos, es la económica,
la explotación de las minas, y pues de ahí se genera todo un boom, ¿sí? Vamos a decir, en lo político, sí se establecen pueblos en varios lugares, como también como política de la colonia para llegar ahí las caravanas de españoles, tanto de ida como de regreso, según el destino que tuvieran, pudiera ser Zacatecas, Durango, hasta Nuevo México, etcétera. Entonces, esto genera pues el surgimiento de nuevas poblaciones, ¿sí? De nuevos pueblos, tanto de españoles como de indios, ¿sí? Porque los españoles, sabemos, siempre estuvieron aliados por grupos indígenas. Entonces, esto les permitió a ellos estos grupos indígenas, aliarse con ellos y poder empezar a generar pues una nueva sociedad, ¿sí? Una nueva sociedad que yo le he llamado a esta región y que se conoce, ¿verdad? No que lo haya llamado yo, pero que se conoce como una nueva sociedad de frontera. Entonces, yo creo que ahí esta nueva sociedad que surge nos va a hablar precisamente de lo que va a hacer posteriormente toda esta región, toda esta ruta. Las investigaciones de José Antonio Rivera Villanueva han llevado a hallazgos de manera reciente y de eso vamos a platicar después de la pausa. Vamos a seguir platicando con él para que nos vaya llevando a lo largo de esta ruta que, bueno, se ha llamado justamente así, Camino Real de Tierra Adentro. Y ahorita nos seguirá dando más información. Vamos a ir a una breve pausa. Antes conocemos un poquito más sobre esto que se ha llamado así, quién otorga esta declaratoria, por qué San Luis está involucrado, qué otros estados o qué otros lugares. Y bueno, de esto y más vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Bueno, pues que nos platique, ¿no? Porque hoy llegar a la Ciudad de México, pues estamos ahí en unos cuantos minutos, si te vas por avión o si te vas por tierra, pues en unas cuantas horas. Pero antes, ¿cuánto se tardaban? Antes de irnos al corte, ¿cuánto se tardaban más o menos en un traslado, digamos, San Luis, Ciudad de México, José Antonio? Pues el recorrido de San Luis a la Ciudad de México era como de entre 8 y 10 días, desde aquí de la ciudad, ¿sí? En esta ruta, porque En estas pues nada más condiciones, ¿no? De caminaban de día, mulas. sí. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Los dejamos con esta cápsula y volvemos. El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido por el nombre de Camino de la Plata, según la UNESCO, comprende 5 sitios ya inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y otros 55 sitios más situados a lo largo de 1.400 de los 2.600 kilómetros de esta larga ruta que parte del norte de México y llega hasta Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos. Utilizado entre los siglos XV y XIX, este camino servía para transportar la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, así como el mercurio importado de Europa. Aunque su origen y utilización están vinculados a la minería, el Camino Real de Tierra Adentro propició también el establecimiento de vínculos sociales, culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las culturas amerindias. En los últimos años, el historiador José Antonio Rivera Villanueva ha profundizado en sus investigaciones sobre este tema, encontrando nuevos hallazgos. Sobre el Camino Real de Tierra Adentro y nuestro invitado es el historiador José Antonio Rivera Villanueva, académico aquí del Colegio de San Luis. Platícanos un poco, José Antonio, ¿cuál es la autoridad o qué autoridad otorga, digamos, esta declaratoria y de qué le sirve o de qué beneficios, digamos, representa para los estados que lo obtienen, en este caso San Luis Potosí? Porque entendemos que estamos conmemorando estos 10 años. Sí, fue un proceso bastante largo. Bueno, entrando la fecha de la declaratoria, ya sabemos, fue el 1 de agosto de hace 10 años, de 2010. Entonces, ahora se está festejando esto, ¿verdad? Pero tras el trabajo que hay detrás de la obtención de esta declaratoria como patrimonio,
por parte de la UNESCO, que le otorga el Camino Real de tierra adentro, pues hubo un trabajo inmenso de muchos investigadores. Entonces, aquí en San Luis estuvo trabajando y batallaron mucho, le sufrieron mucho para que se las otorgaran porque hubo una fuerte discusión de que San Luis Potosí no debería de ser considerado, que porque aquí no pasaba el camino real de tierra adentro, ¿verdad? Pero bueno, gracias a las recientes investigaciones que he hecho en los últimos 2 años, ya pudimos encontrar exactamente el fundamento por el cual se le consideró a San Luis como parte del camino real de tierra adentro. Sí, eso lo platicaremos un poquito más adelante, pero ahorita lo importante es ver en este contexto la importancia, valga la redundancia, de la declaratoria de este camino real de tierra adentro por parte de la UNESCO como un patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Esto que lo incluyen en la lista, pues es un largo proceso y quienes más lucharon en todo esto, pues fueron investigadores, autoridades de Zacatecas, de Durango, principalmente del Estado de México. Luego se incorporan también los de Querétaro, un poco San Luis también estuvo participando, pero como te decía, muy marginalmente, lo trataron muy marginalmente y aunque ahora sí que a costa de mucho sacrificio pudieron incluirlo, qué bueno, ¿verdad? Porque había razón, ¿verdad? En su momento a lo mejor no alcanzaron a fundamentar lo suficientemente bien. Pero ¿qué beneficios tiene esto, ¿verdad? De la declaratoria. Es decir, en la UNESCO se establecieron ciertos lugares con el reconocimiento, ¿sí? Donde pasaba el camino real, como eran mesones, ¿sí? Como eran fuertes, como eran ciudades, ¿sí? Por ejemplo, San Luis Potosí está considerado dentro de lo que es la ciudad, ¿verdad? Ninguna otra parte del camino tiene reconocimiento porque no se hizo la investigación suficiente para poderlas considerar. Te repito, un poquito más adelante vamos a señalar qué lugares de San Luis Potosí son importantes. Y, por ejemplo, en Guanajuato tienen un trabajo impresionante que han hecho sobre sobre estos sitios que se declararon como patrimonio, ¿sí? Tanto en San Miguel de Allende como en el Puente de la Quemada, ¿sí? San Felipe no lo consideraron siendo un eje central, ¿sí? San Felipe, Guanajuato, por la razón de que San Felipe no tuvo en su momento el expediente para ser considerado como tal, ¿verdad? Pero ahí inclusive hubo un fuerte, ¿no? Y a su alrededor, Ojuelos, Jalisco, que también está considerado aquí en lo cercano de nosotros, tiene un fuerte extraordinario, o sea, fue la sede del ayuntamiento municipal por muchos años. Ahora lo han dividido y es una parte como un centro cultural. ¿Sí? Y hay muchos proyectos sobre se recuperó, se restauró, ¿verdad? Ese fuerte, que es el único que tenemos aquí muy cerquita, a 1 hora de San Luis, que vale la pena verlo porque eso se rescató perfectamente bien. El puente de Ojuelos, ¿verdad? El puente de la Plata o de San Carlos, así se ha llamado, que está a 1 legua de Ojuelos, vamos a decir a unos 5 kilómetros de Ojuelos, rumbo a San Felipe, Guanajuato, hacia el sureste, otra parte que está considerada y registrada dentro del patrimonio, aquí en lo cerquita. Sin embargo, en Querétaro, en el Estado de México, también tienen sitios extraordinarios, o sea, que han estado entre la declaratoria, como son algunas haciendas, como la hacienda en el Estado de México, como la hacienda de la Cañada, ¿sí? Como ¿cómo se llama? El Mesón, que también tienen ahí cerca, y algunos puentes, como el puente de la Colmena, ¿verdad? Todos esos están incluidos en la lista y que es patrimonio. Y el beneficio de todo esto es que a través de la UNESCO se pueden gestionar y generar recursos para esos pueblos, estar dentro del contexto del Camino Real y apoyarlos con recursos para la restauración de distintos, de esos bienes, ¿verdad? Estos bienes considerados mundialmente como patrimonio. En Querétaro últimamente han estado haciendo trabajos extraordinarios. En su momento no tenían perfectamente bien definida la ruta. A partir de hace unos 3 años comenzaron a investigar gente de un grupo multidisciplinario del INA, del Centro INA de Querétaro, y han encontrado ahí una gran cantidad de vestigios. En sesiones que hemos asistido, hemos podido ver los avances que ellos han tenido en todo esto y han encontrado puentes. O sea, aquí lo principal que se ha visto, que se está rescatando son
son cascos de haciendas, ¿sí? Puentes, misiones, presidios, fuertes, también algunas hosterías dentro de este camino y sobre todo fragmentos del Camino Real de Tierra Adentro que fueron empedrados, porque esto es importante señalarlo. El Camino Real de Tierra Adentro, en las partes donde no se requería, que eran terrenos duros, que en tiempo de lluvia se podía circular, pues no los empedraban. Pero en partes donde sí estaba la tierra muy fangosa y demás, ahí tenían que empedrar ese camino para no atascarse y para poder llevar todo el producto. Sobre todo a la corona española lo que interesaba era el oro y la plata que se extraía de las minas de acá del norte. Entonces todo eso se ha podido rescatar, es impresionante la cantidad de vestigios, de restos del camino que existen a lo largo de toda esta brecha. Y curiosamente, si lo mapeamos, si lo sobreponemos en la cartografía de carretera actual, pues hay trazos que van paralelos, ¿sí? Y hay trazos que son utilizados por las carreteras actuales. Hay zonas que están paralelas, vamos a decir, aquí por la carretera 57 de la Ciudad de México, en Jorobas, antes de llegar a Cuautitlán, de Querétaro a Cuautitlán, pasando por esa zona y vas paralelo a la carretera, a la autopista 57 y una calle de esta comunidad, de este rancho, de esta población, mejor dicho, una calle nomás la divide la malla de la autopista. Entonces, prácticamente utilizaron este trazo en muchas partes de los estados, utilizaron este trazo del Camino Real de Tierra Adentro. Y si lo vemos, como dijimos, sobrepuesto el Camino Real Antiguo, pues casi, yo creo que de lo que yo he visto, han tomado prácticamente como un 70% del trazo original, ¿sí? Inclusive hay zonas donde todavía se está utilizando, por ejemplo, saliendo de la Ciudad de México, de Lecherías a Cuautitlán, de Cuautitlán Izcalli, la carretera nacional, la antigua carretera, es el Camino Real de Tierra Adentro. Y en la actualidad es una avenida grande que pasa por la Catedral de Cuautitlán, y se sigue utilizando, o sea, y la gente lo sabe, le llaman el Camino Nacional, porque el Camino Real de Tierra Adentro después se convierte en el Camino Nacional y por muchas poblaciones pasa por el centro de la ciudad, ¿sí? Entonces, creo que en lo social, en lo político, en lo económico, el Camino Real sigue vivo, o sea, sigue vigente, ¿sí? A través de los siglos. Estamos hablando desde 1550. Entonces son muchos siglos, vamos a decir, que este camino se sigue utilizando. En otras regiones, pues sí sacaron vuelta, ¿no? Sobre todo, yo creo que sí, desde la Ciudad de México hasta Querétaro, el trazo, inclusive hasta San Miguel de Allende, el trazo del Camino Real es casi el mismo de estos actuales caminos, ¿verdad? Y si no, hay caminos paralelos que se siguen utilizando y que son pavimentados como tal, y se sigue utilizando una buena parte. Yo digo casi como un 70% del Camino Real. En donde ya se pierde un poco más es en la parte de partir de Ojuelos, ya se rodea de Ojuelos a Zacatecas. Ya esa brecha, ese tramo ya no es ya hay zonas que está abandonado, ¿verdad? Y ese mismo abandono, a través de las investigaciones que se han realizado, sobre todo por parte de investigadores del Centro INA de Zacatecas, han encontrado un tramo muy importante de Camino Real de Tierra Adentro que está empedrado, de Palmillas hacia Guadalupe. Es un tramo como de 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros. Yo lo conozco en el trabajo de campo que estuve realizando en años anteriores, lo pudimos ver. Y afortunadamente ese tramo, como ya no se utilizó ese camino como tal, se quedó ahí, se perdió, yo creo que hace más de un siglo. Está muy deteriorado, ¿verdad? Pero se puede rescatar. Hay partes que están muy, muy salvables, muy sanas, pero se puede rescatar. Entonces, ¿qué más que eso? Ese tipo de vestigios que estamos nosotros encontrando en esta ruta. Y digo encontrando porque yo he recorrido desde Lecherías hasta Zacatecas, ¿verdad? En años anteriores. Precisamente buscando aquella famosa ruta que debieron haber seguido los tlaxcaltecas cuando emigraron en 1591 de la ciudad de Tlaxcala hacia el norte de la Nueva España.
Entonces, por ahí encontré toda esa cantidad de vestigios, de ventas, de mesones, de cascos de hacienda, etcétera, de puentes. O sea, los puentes son impresionantes. En San Juan del Río, el puente de la historia, que así llamado a la salida, y hay una venta también. Allí encontramos nosotros un testimonio de ese puente. Claro, no es el del siglo XVI, pero sí es el del siglo XVIII, que en la actualidad es la entrada y salida antigua de ahí de San Juan del Río hacia San Luis Potosí. Y a un lado está la venta, que era el hotel de la época. Hoy es un hotel de lujo, ¿verdad? Con el mismo nombre de la venta. Entonces, pues la toponimia se sigue utilizando, ¿verdad? Como publicidad, vamos a decir, de este tipo de hoteles. Estamos platicando con el investigador José Antonio Rivera Villanueva. Él es académico del programa de historia aquí en el Colegio de San Luis y nos está contando justamente todas estas implicaciones, los elementos que rodean al Camino Real de Tierra Adentro, que uno pensaría, bueno, ¿cómo le hace? Porque es una investigación histórica, arqueológica, diría yo, porque tienes que andar buscando ahí vestigios y bueno, ya nos platicará de regreso cómo le ha hecho, porque bueno, además él siguiendo la huella de los tlaxcaltecas, que es parte de tu trabajo central, ¿verdad? Y que ya nos platicarás Sí, ahorita cómo se fueron ahí entrelazando estos dos grandes y emocionantes temas. La ruta de los tlaxcaltecas para llegar a San Luis Potosí o a estos asentamientos en donde los españoles los traían. Bueno, ya nos platicarás tú para yo no hacer bolas mejor al auditorio. Ahorita vamos a la pausa, los dejo con esta cápsula y regresamos para seguir platicando sobre estos hallazgos, estos nuevos elementos que en los últimos años se han incorporado a esto que, bueno, pues se le ha llamado así, ¿no? A esta declaratoria que se obtuvo del Camino Real de Tierra Adentro. Regresamos. El maestro José Antonio Rivera Villanueva actualmente es profesor investigador del programa de historia en el Colegio de San Luis. Su línea de investigación es la historia interdisciplinaria. Entre sus publicaciones se encuentran La Hacienda, La Parada, un conflicto entre los jesuitas del Colegio de San Luis Potosí y los tlaxcaltecas de San Miguel Mezquitic, 1625-1640, y su más reciente libro, Somos de una misma raíz, Tepetipac, Mezquitic, Venado, reencuentro e identidad entre pueblos tlaxcaltecas hermanos. Tiene como proyecto de investigación en curso el ramal del Camino Real de Tierra Adentro, de la villa de San Felipe a la ciudad de San Luis Potosí. Bien, estamos de regreso y vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy. Y el historiador José Antonio Rivera Villanueva tiene muchos años trabajando. Uno de sus temas es precisamente cómo los tlaxcaltecas, después de negociar con los españoles, inician este traslado, esta migración desde 1591, nos decías, cómo empiezan pues a moverse para llegar a sentarse acá a San Luis Potosí después de este acuerdo que ya habían conveniado pues con los españoles para venirse a sentar a algunos lugares como Mezquitic y bueno pues otros sitios que ya nos ha platicado en anteriores ocasiones. Supongo que en esta búsqueda y en esta investigación, porque tú haces mucho trabajo de campo, en donde vas y buscas y pues yo te imagino ahí hasta escarbando la tierra para ver dónde están las piedras del camino que originalmente estuvo, no sé, y me imagino que son fascinantes estos hallazgos cuando descubres que pues esta torre o este torreón era parte de un presidio o era parte de un casco de hacienda, no sé, ya nos irás ahí platicando, pero cuéntanos un poco cómo fuiste llevando pues este trabajo hasta donde se cruzan este proyecto de la ruta de los tlaxcaltecas con la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, si es que se cruzó o yo estoy acá ya inventando cosas. Platícanos. No, sí, tienes razón, sí se cruzó.
Mira, yo hace unos 6 años trabajando con un buen amigo de Tlaxcala, un historiador, un excelente historiador, Armando Díaz de la Mora, nos preguntamos, y bueno, ¿por dónde se irían los tlaxcaltecas hacia el norte? ¿Sí? Entonces, yo del Camino Real no sabía ni papa, ¿no? Sí, ni idea. Entonces, pues esa pregunta, esa curiosidad, pues nos llevó a empezar a buscar desde Tlaxcala de los caminos antiguos. O sea, estos caminos antiguos que nos iban en una hipótesis que nos iban a llevar hacia la ruta que debieron haber seguido los tlaxcaltecas, empezamos a ver mapas, ¿sí? Antiguos, a buscar mapas antiguos de allá de Tlaxcala, de lo que es hoy el Estado de México también, para poder detectar esas veredas, esos caminos reales que también les llamaban, ¿sí? Porque el camino real de Veracruz a la Ciudad de México también lo es como tal, y es parte del camino real de tierra adentro, ¿verdad? Que finalmente el destino era España. Entonces empezamos a salir a campo con esa información. Sí, algunas veces pues nos fallaba, ¿verdad? Suponíamos que era por ahí, pero haciendo precisamente la pregunta de que los tlaxcaltecas venían en carretas cargadas, o sea, con todos sus áperos de labranza, etcétera. Entonces, en donde había partes de serranía era imposible que por ahí circularan. Bueno, para no hacerla tan larga, logramos encontrar la ruta, ¿verdad? Que conectaba ahí por San Juan Teotihuacán o Tumba, llegaba a Cuautitlán. Cuando llegamos a Cuautitlán nos encontramos precisamente con el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, esa era la autopista de la época, el Camino Real de Tierra Adentro. ¿Por qué? Porque ya funcionaba pues desde antes de 1550 en esa zona, ¿verdad? Porque es una zona de Mesoamérica de donde pues ya había hubo mucha organización política y social en toda esa región y que ya eran caminos muy, muy trabajados desde antes de 1550. Entonces, ya cuando empezamos a ver hasta dónde continuaba, pues ya Armando se quedó ahí hasta Cuautitlán. Él ya no quiso seguir hacia el norte, pero yo, la espinita de investigador, me dijo, pues voy a seguir buscándole. Entonces, estuve trabajando pues solo prácticamente con mi vehículo del colegio, solo, con mapas, con cartas antiguas, o sea, y con información me apoyaba con gente local, historiadores, algunos cronistas sobre todo, y pudimos ir armando toda la ruta. Yo lo que encontré de todo esto fue que cada quien en su municipio conocía buena parte del Camino Real. Otros no lo conocían porque era un tema que no les había llamado la atención. Pero ya cuando les empezaba a platicar, les daba información, bibliografía, pues empezaron a interesar y pues gustosos colaboraban en la búsqueda de esta ruta. Y fue así como pudimos armar en partes, en cada estado, buena parte del Camino Real, ¿sí? Me quedaron pequeñas lagunitas, ¿verdad? Que ya no se pudo accesar, sobre todo acá en el norte, acá por Zacatecas, por cuestiones de seguridad. Entonces ya era un poquito complicado entrar a esas zonas, pero trabajando con cartografía y con el Google Earth y todo eso, es muy visible. Es increíble que ya conociendo la ruta en el Google Earth, la puede uno seguir perfectamente bien. Y como ¿Qué todo te esto estábamos encontrabas? generando, Perdón, ¿mande? ¿qué te encontrabas? ¿Qué has encontrado? ¿Algún vestigio físico? ¿Por qué dices que es, bueno, imagino yo que es sorprendente, ¿no? Que dices, aquí estuvo todo este tiempo y no lo habíamos detectado. ¿Qué cosas? ¿Qué hallazgos? Mira, por ejemplo, la gente lo conoce. Le preguntas tú, oye, ¿cuál es el camino real? Ah, pues por este. O sea, estando uno ahí, nomás como para confirmar. Pero ellos, claro, dicen camino real, pero hasta ahí tienen de información. No tienen todo el contexto, todo lo demás. Y sin embargo, la carretera en la actualidad está como a 300 metros, va paralela. Y ellos siguen utilizando las dos veredas, en moto, en bicicleta, en vehículo no, porque ya están muy dañados este tipo de caminos. Y esto, inclusive encontramos partes empedradas, las cercas que dividen el camino, las cercas de piedra, que son de 20 hasta 30 metros, están perfectamente puestas, ¿verdad? La gente sabe que ese es del gobierno federal y que es un camino federal y no se mete. Lo ha respetado por siglos, o sea, es increíble, ¿verdad? El derecho de paso, ¿no? El usufructo del paso de esa carretera, de ese camino antiguo. Entonces, esto, pues para mí es sorprendente porque lo puedo leer en el mapa, ¿verdad? Y ya en el escritorio,
lo vaciamos y lo podemos ver en el Google Earth y vemos el camino, el trazo que siempre ha existido ahí. O en las cartas de INEGI, que ahí está el trazo de terracería y que no está marcado como camino real, porque el INEGI pues no llega a ese grado de la investigación. Siento que ahí está la línea. Yo tengo en todas las cartas de INEGI que de todo el camino real tengo marcado así el camino completito. ¿Sí? Donde no pude entrar por cuestión de seguridad, es nada más seguir ese camino, esas veredas que son de terracería, y en las cartas del INEGI y en el Google Earth, y ya obtienes tú hasta las coordenadas y puedes hacer un mapa en la actualidad perfectamente bien definido, ¿verdad? Nada más ahí, pues a lo mejor se pierde uno de que había por ahí un mesón, o había una venta, o había un puente, o cosas así, pero a veces sí lo encontramos. Yo he encontrado puentes desde el Google Earth, ¿verdad? Bien, acercándose, se alcanza a ver una sombra en algún arroyo y dice, esta sombra es un puente. Entonces, increíble, ¿verdad? Pero ya conociendo, yo por eso hago mucho trabajo de campo, porque eso a mí me permite ver más en los documentos y en la cartografía, tanto antigua como en la actual, ¿sí? Entonces, ya va uno al sitio, ya con las coordenadas, pero ya ahora con el GPS es muy fácil poder llegar a esos puntos, ¿verdad? Digo fácil en el sentido de porque encuentras la ubicación. A veces es más complicado por cómo está el terreno, ¿no? Pero pues a veces por ahí le brincamos o le caminamos, porque hemos caminado bastante para poder encontrar la ruta en donde los vehículos, pues por supuesto que no entran. En nuestra experiencia, ahorita que platiquemos sobre el hallazgo acá en San Luis Potosí, es de que llegamos a caminar hasta 16 kilómetros, o sea, para poder trazar un camino que ya solamente a pie, ¿verdad? Entonces, esto pues nos viene a nosotros a confirmar que este camino todavía está apenas en pañales, en lo que corresponde a México, al centro de México o al centro norte de México. Estamos en pañales todavía en cuanto a investigación. No ha habido un grupo que integre todos los investigadores para poder generar un trabajo más amplio, ¿verdad? Y desde distintas disciplinas, porque como tú comentabas, o sea, como arqueólogo, como antropólogo, como sociólogo, como cualquier otra disciplina como biólogo, inclusive tengo una experiencia, un trabajo con unos biólogos muy importante, ¿verdad? En esta región del Tunal Grande, que podemos platicar perfectamente sobre esta región llamada Tunal Grande, y dentro de ello, pues está precisamente el Camino Real de Tierra Adentro de San Luis, que es parte Platícanos del un Camino poco Real. qué es precisamente el Tunal Grande. Cuéntanos, así Mira, resumido, porque ya sé que es un gran tema, ¿no? Pero sí, el Tunal Grande o el Gran Tunal, ¿no? Como se le conocía. ¿Qué el era? nombre ¿Dónde era? correcto ¿Y es por es qué? el Tunal Grande. Ese Tunal Grande así está documentado desde 1562 o antes. Documentado cuando menos 1562, en un informe de Pedro de Ahumada, un soldado español que anduvo en la guerra chichimeca en esta región. Entonces siempre se ha llamado que el Gran Tunal. No es el Gran Tunal, el Tunal Grande son zonas, regiones geográficas donde los nopales eran inmensos, eran una especie arborácea, o sea, eran árboles que llegaban a medir hasta 9, 10, 11 metros de alto, esas nopaleras, ¿verdad? Por eso decían Tunal Grande. Entonces, en la guerra chichimeca, que empezó en 1550, 1589, 90, en esta zona donde estamos nosotros, aquí en San Luis Potosí, en el Valle de San Francisco, en la Hacienda de Bledos, en San Felipe, hay en Charcas inclusive, en Mezquitic, toda esta zona, en Villa de Arriaga, toda esa zona era de inmensos tunales, ¿sí? Así están las descripciones. O sea, los españoles no podían penetrar estas regiones en sus caballos porque se iban a atorar con las nopaleras. Entonces, en las nopaleras vivían grupos indígenas, chichimecas, huachichiles, guamares, cascanes, etcétera, en todas estas regiones, y estos grupos estaban metidos ahí, en los tunales, y los españoles jamás los pudieron tener acceso ahí. Entonces esto explica por qué la guerra chichimeca duró casi 40 años. Esto, pues, es el Tunal Grande, y la experiencia que tuve con dos biólogos, con Eric Melik, y tuvimos con Mónica, su esposa, Riojas, tuvimos una experiencia de hacer un trabajo del Tunal Grande. A partir de la biología y a partir de la historia pudimos determinar el área geográfica de lo que se conoce como el Tunal Grande. Entonces eso para nosotros fue importante porque
fue un aporte que se hizo para los estudiosos de toda esta región, desde la biología y desde la historia. Muy bien, vamos a terminar pues, el siguiente bloque ya con esta charla y ahora sí ya nos estás teniendo en suspenso con estos nuevos hallazgos, que nos digas pues un poco más, ¿no? Recuperamos brevemente a lo mejor por dónde estaba el trazo que hasta hace 10 años se conocía, en qué calles, digamos, y qué más se ha encontrado de acuerdo a las investigaciones, bueno, pues que tú y otros investigadores habrán realizado. Mientras damos a la pausa, lo dejamos con esta cápsula de nuestro fondo editorial Colsan, con esta novedad de libros. Recuerde que están en descarga gratuita todavía los libros electrónicos. Entre a la página del fondo editorial y bueno, pues ahí tendrá, mientras dure esta contingencia, la posibilidad de descargas gratuitas para que se quede en casa, pero leyendo. Regresamos después de la pausa y continuamos. Estamos de regreso y vamos a continuar charlando sobre el Camino Real de Tierra Adentro. ¿Cuál es la importancia de encontrar todos estos vestigios, esta ruta que aportó tanto en lo económico, en lo político, en lo social? Muchos de estos aspectos marcaron los pueblos que hoy existen, las ciudades que se desarrollaron y la importancia de que estén incluidos en este reconocimiento de la UNESCO, porque, bueno, pues a partir de ahí se pueden gestionar apoyos que nos permitan conservar, ¿no? Los vestigios físicos que todavía quedan, los cascos de haciendas, estos torreones de las misiones o de los presidios que todavía se pudieron ir encontrando. Imagínese usted, bueno, a mí porque me encanta la historia, imagínese de pronto ir pisando por donde todos estos carruajes, carretas, mulas iban ahí avanzando con todos estos cargamentos preciosos, quizá de minerales, quizá ya de monedas, en el siglo XVI, siglo XVII, y que bueno, fueron digamos, el antecedente que fue construyendo lo que hoy son San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato. Imagínense que se trasladaban durante meses, porque bueno, tardaban meses en moverse de un lugar a otro, lo que hoy nos cuesta a lo mejor 3, 4 horas. Bueno, pues antes eran viajes de varios meses. José Antonio Rivera Villanueva es investigador del programa de historia y nos está platicando precisamente de todo esto. ¿Nos puedes hacer así un brevísimo resumen de lo que hasta hace 10 años se conocía, digamos, por dónde se descubrió que pasaba, se documentó que pasaba aquí en San Luis Potosí capital, qué calles, porque algunos todavía tienen como, pues no sé si el trazo, pero sí algunos elementos que nos hacen suponer que a lo mejor ahí se paraban los arrieros, que ahí descansaban las mulas. Platícanos un poquito de todo esto y cuáles son los nuevos hallazgos que tú has incorporado. Bueno, nada más una acotación. Hace 10 años no sabían por dónde pasaba el Camino Real. Lo supusieron y bueno, acertadamente lo supusieron y acertadamente sí es correcto. Pero fue a raíz de que comencé a investigar. Ya había información, o sea, no fue algo nuevo mío. Lo que pasa es que no investigaron o no invitaron a las personas correctas. Porque ya Beatriz Brandif, Ana María Crespo, arqueólogas de Lina, en paz descansen ambas, ya habían señalado el Camino Real. Todo una buena parte del tramo, pero no encontraron esa información que está muy, muy a la mano.
Pero bueno, a raíz de hace unos 3 años, desde 2010, 2018 a principios, un poquito 17, pero más ya en forma a partir del 2018, yo le propuse a nuestro presidente David Vázquez la realización de un proyecto sobre el Camino Real de San Luis, ¿verdad? Con el apoyo inicialmente de Lina y con el apoyo de David con una becaria, la arqueóloga Pamela. Ella, como arqueóloga, pues se integró en este equipo, ¿verdad? Al último quedamos nada más ella y yo, entonces a cargo del colegio. Y pudimos trabajar en una hipótesis que yo tenía pues, por dónde pasaba este Camino Real de San Luis, Camino Real de Tierra Adentro. Digo Camino Real de San Luis porque así está en un mapa del siglo XVIII, con ese nombre, pero es un camino muy antiguo, ¿verdad? Que está dentro del Tunal Grande que comentábamos hace rato. Y a raíz también de ese descubrimiento del camino del Tunal Grande pudimos encontrar este Camino Real de San Luis que pertenece, es una bifurcación del Camino Real de Tierra Adentro que comienza allí en San Felipe, Guanajuato, pasa por Villa de Reyes, por San Luis, San Mezquitic, Salinas y llega a Zacatecas, donde se conecta con el Camino Real de Tierra Adentro, como se conoce. Pero es parte del Camino Real de Tierra Adentro, porque el Camino Real de Tierra Adentro, como así lineal, o sea, una sola vereda, no existe. O sea, hubo bifurcaciones. Esta es una de ellas. En San Juan del Río hay otra, en el Estado de México hay otra, ¿sí? O sea, estamos hablando aquí de la tercera. En Durango hay hasta 2 o 3, en Chihuahua también, y finalmente se abren y se conectan, ¿sí? Y se abren y se conectan, y todo esto es a partir de los reales de minas, ¿sí? Entonces, lo que encontramos en esta investigación, pues creo que sí fue un hallazgo muy valioso, ¿sí? Porque estamos nosotros aclarando, Pamela y yo, la arqueóloga Pamela y yo, estamos aclarando por dónde pasaba el Camino Real de Tierra Adentro, en la bifurcación de San Felipe a San Luis y Zacatecas. Entonces, te lo comento así la ruta tal cual. En San Felipe está la avenida, una avenida que es el Camino Real. Allí existía un fuerte, ¿sí? Era un fuerte como ya explicamos, que servía para la protección de las caravanas. Y ahí hacia el norte, ahí comienza esta bifurcación, ¿sí? Se pasa ahí encontramos inclusive un puente, en el puente de la Cuesta de San Bartolo, un puente antiguo que desconocían ahí en Guanajuato. Inclusive los historiadores de San Felipe lo desconocían. Alguna vez, porque yo me vinculé mucho con ellos desde el 2018, con los historiadores de ahí de San Felipe, Guanajuato y algunos de San Miguel de Allende, cuando estábamos trabajando sobre esto y desconocieran ese puente. Ellos siempre, su maravilla siempre ha sido el puente de la Quemada, que tiene reconocimiento. Y este es un puente también que debe ser de mediados del siglo XVIII, por la forma que tiene, ¿sí? Y por el paso, y sobre todo porque ya aparece en un mapa del siglo XVIII, ¿sí? Ese puente y ese camino. Entonces nosotros lo empezamos a recorrer, ¿sí? Y fuimos encontrando tramos empedrados bastante grandes que también se desconocen. Eso sí, todavía no lo conocen los de San Felipe, no se los hemos revelado, ¿verdad? Pero sí, ya nosotros tenemos bien documentado esa parte empedrada, sobre todo en un cerro, ¿verdad? Y ahí también se entiende por qué en un cerro, por la ladera de un cerro, porque era terreno, pues para facilitar el acceso de los vehículos, que inclusive todavía se utilizó en el siglo XX. O sea, era el camino que iba a Querétaro, el camino que iba a San Felipe, ahí circulaban los camiones, inclusive ahí también por esa ladera está el terraplén del ferrocarril a México, de San Luis a México, ¿sí? Entonces, y está el tramo empedrado y está el terraplén en ese cerro. Y ya de ahí pasaba por lo que es San Bartolo, ¿sí? La hacienda de San Bartolo, una de las haciendas que pertenecían a la hacienda del Jaral de Berrio. Y por supuesto pasa por el Jaral de Berrio, por enfrente de la entrada del casco de la hacienda, de la iglesia también, del Jaral de Berrio. Y de ahí pasaba, se dividía, inclusive ahí se dividía primero hacia el Valle de San Francisco, que es hoy Villa de Reyes. Era el nombre antiguo de Villa de Reyes, al Valle de San Francisco. Y ahí se dividía por el paso a la Ventilla, que era una vía más corta hacia San Luis Potosí. Y ahí por la Ventilla prácticamente
en la actualidad, el camino real, ese tramo, va paralelo a la autopista esta de Ocota, a la supercarretera de San Luis a Villa de Arriaga, va paralelo. O sea, yo lo he grabado así, ahí pasan los trailers y yo estoy situado a unos metros de la carretera, ¿sí? Y se ven, y pasa por un lado donde iban a construir la Ford. Afortunadamente, no lo destruyeron en la Ford, pero ahí está todo lo que iban a construir, ¿sí? En esa parte. Y bueno, de San Felipe, perdón, de Villa de Reyes, que era el Valle de San Francisco, se continúa por la hacienda de Jesús María. De Jesús María va a llegar a Arroyo Zarco, digo a Ojo de Gato, perdón, a la hacienda de Ojo de Gato, Ojo de Agua de Gato, y luego de ahí va a seguir hacia la hacienda, ahorita se me fue el nombre, de Arroyos, perdón, la hacienda de Arroyos, y ya de la hacienda de Arroyos viene a salir acá ese camino a La Guaje, a la avenida de La Guaje, ahí casi le pegaron en la torre unos fraccionamientos, y casi invadieron ahí un tramito del Camino Real, y ese camino va a salir al antiguo camino a Guanajuato, que se le llama, es una calle, una avenida, que es paralela a la avenida Salca, ¿sí? Entonces, y luego la calle va a llegar acá a Carlos Díez Gutiérrez, ¿sí? Y de Carlos Díez Gutiérrez se conecta con la calle de Morelos, ahí por donde está el hospital militar, o el hospital del Iste, no sé, creo que es el hospital del Iste, el hospital militar, perdón. Ahí por un lado, ahí es una cuchillita y va a llegar al mercado de la Merced. Ahí estaba en el mercado de la Merced, estaba la garita. Entonces esa garita, ahí se dividían las carreteras, los caminos hacia Guanajuato y a la Ciudad de México. El de Guanajuato, dijimos, es por la ciudad, es por la calle de Morelos, y la carretera, el camino a México, es la calle de Sevilla y Olmedo. Entonces ahí se dividían, ¿verdad? Entonces la garita, en la actualidad, al parecer, o sea, porque yo no he hecho trabajo ahí que nos confirme, pero por la ubicación que hay en la cartografía del siglo XVIII, todavía quedan vestigios de esa garita. Está en la calle de donde está la parada de los autobuses, de la calle de 1 de Mayo y Juárez, ¿sí? Sí, en la calle Juárez, ahí la parada de los autobuses. Entonces atrás, pasa una cuadrita atrás del Mercado de la Merced, adelante del Mercado de la Merced. Entonces ahí hay una construcción que tiene unos arcos, está oculto y todo, y no nos permitieron accesar ahí, pero ahí estaba la garita, ¿sí? Entonces ahí pasaban todos los vehículos. O sea, es importante decir también que, por ejemplo, en esa época todas las carretas nunca llegaban hasta el centro de la ciudad porque destruían las calles, ¿sí? O sea, con las ruedotas así, con fierro y demás, pues era imposible, y llegaban, por ahí en esa zona hay muchos mesones, entonces ahí en San Sebastián, toda esa área, por las vías hay muchos mesones, había muchos mesones, entonces hasta ahí llegaban los vehículos en esa época. El centro realmente, pues bueno, ya averiguar por qué calles pasaba por el centro, pues no es muy complicado, ¿verdad? Porque ahí está la travesía para continuar a Zacatecas, acá por Reforma, por García Diego, por Pedro Moreno, ahí ya continuaba el camino hacia Zacatecas. Inclusive, te lo voy a comentar, es la calle de Zacatecas, ¿sí? Ahí en esa calle le sigues derecho, pasas por el Saucito, por atrás, bueno, inicialmente el camino pasaba por atrás del Saucito. Cuando sí hicieron la ampliación, vamos a decir, obstruyeron el paso del camino real a Zacatecas, ¿sí? Y ahí quedó un tramo de la ampliación del Saucito. Pero ya después continúa por atrás, ¿sí? Por aquel lado de la vara del Saucito, continúa por la avenida Mezquitic. Y esa avenida Mezquitic es calle, en la actualidad es una avenida grande, te va a llevar hasta Mezquitic de Carmona. Y de Mezquitic de Carmona ya el camino va a conectar por algunas haciendas, ¿sí? Por ejemplo, la hacienda de Santiago, la hacienda pasa por un lado de Saldaña, y luego llega a Salinas, de Salinas ya se conecta a lo que es Guadalupe, Nuevo León, y de Guadalupe, Nuevo León Guadalupe, Zacatecas, no, de Guadalupe, Zacatecas, y ya conecta con la ciudad de Tlaxcala, de Zacatecas. Entonces, esa es la ruta, esa es la bifurcación del camino real de tierra adentro que pasa por San Luis Potosí y que empieza en San Felipe,
en Villa de Reyes, San Luis, Salinas, Mezquitic, Salinas, Guadalupe y Zacatecas. Y ahí se junta ya con los dos caminos y ya continúan hacia el norte hasta Santa Fe. Entonces, eso es lo que hemos averiguado y que hemos encontrado una gran cantidad de vestigios, ¿verdad? Como puentes, partes empedradas, sobre todo varios puentes que hemos encontrado en este trayecto. Que afortunadamente no están tirados, ¿verdad? Están abandonados, hay algunos pequeños y otros no, y sí están rescatables esos puentes, porque son testimonios, son vestigios del camino real de tierra adentro, aquí en nuestro territorio de San Luis Potosí. Pues allá habría que hacer todo un trabajo de gestión con las autoridades correspondientes para buscar ahí a lo mejor algún financiamiento que permita ir dando pues más visibilidad, ¿no? Hasta un atractivo turístico se puede convertir todos estos lugares y evitar que se sigan deteriorando quizá con el paso del tiempo. José Antonio Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luego te vamos a invitar, pero para que nos platiques de puras haciendas, de todas estas haciendas que nos fuiste mencionando, más bien, de todos estos lugares que nos fuiste mencionando, hay haciendas con una riqueza histórica impresionante y que bueno, pues ya te estoy comprometiendo para que nos aceptes una siguiente invitación. Por ahora, Sí. pues se nos terminó el tiempo y te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Lidia, muy amable. Bueno, pues nosotros nos despedimos, los dejamos con esta última cápsula sobre las actividades del Colegio de San Luis. Gracias por habernos acompañado. Soy Lidia Juache, pásela bien, gracias y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te invitamos a la segunda temporada de Personajes Sobrenaturales en Cuarentena. Normalidad Sobrenatural. En su siguiente transmisión, el 17 de septiembre, con la presencia de Omar Boca, con el tema Espíritu de la Ironía. Los Diablos de Baudelaire. No te lo pierdas a través de Facebook Live del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis y el Programa de Estudios Políticos e Internacionales encabezan la presentación editorial México y la Seguridad Espacial en el siglo XXI, de María Cristina Rosas y Luis Ismael López. El viernes 25 de septiembre a las 12 horas por Blue Jeans. Te recordamos que el Colegio de San Luis reanudó la venta de libros impresos. Revisa el catálogo en línea. Envía tu lista al correo ventalibros@colsan.edu.mx y recoge tu pedido en la librería Colsan los martes o jueves en un horario de 10 a 13 horas. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.